Evaluemos entonces cómo está el panorama a nivel nacional para las mujeres con las oportunidades que se les brinda y sobre todo también entonces esos desafíos que sigue teniendo el país para poder ir avanzando en ese punto que se llama igualdad, Andrés. ¿Tú crees que ya se ha conseguido una igualdad suficiente en Guatemala? No. ¿Por qué no? Porque si te das cuenta, por ejemplo, en el ámbito político, ¿cuántas mujeres están pues al frente también de puestos de poder, de alcaldías, por ejemplo? El número de diputados que lo vemos, que realmente no se da, que se tiene que incluso abordar o crear una ley paritaria para hacer posible una igualdad cuando debería de darse, porque ya está en la ley, ¿no? Que existe la igualdad para todos los ciudadanos, no dice para los hombres, no dice para las mujeres, para todos finalmente. Sí se ha ido avanzando, hay que reconocerlo, pero son pasos lentos también los que se van dando. Tratando, por ejemplo, el tema político. En el tema económico hay muchas mujeres de verdad que todavía tienen esa dependencia porque todavía estamos en un sistema machista, Andrés, y que al final ese sistema machista hace que las mujeres pues no decidan pues salir adelante o no se les dé la oportunidad incluso de desarrollarse profesionalmente porque todavía se cree que bueno, como es mujer se tiene que quedar en la casa, tiene que esperar a que un hombre la mantenga, tiene que estar pendiente de atender a un hombre y así se les van vedando muchas oportunidades también a la mujer. En este año, imagínate, en esta situación en la que hemos ido avanzando, realmente todavía seguimos viendo situaciones de esta manera. Entonces, ¿cómo avanzar cuando todavía existen este tipo de comportamientos y de culturas? Es muy complicado. Claro, es complicado. Y si revisamos también, por ejemplo, en la situación real y los avances que se ha tenido, bueno, también hay que analizar lo que está pasando en estos momentos en Guatemala. Hace tan solo unos minutos en el Congreso de la República se aprobaba la iniciativa de ley 5272, ya una ley que en estos momentos fue aprobada hace tan solo unos minutos. Ojo, esta ley reforma el artículo 133 del Código Penal y te leo literal lo que dice sobre el aborto. Dice, aborto es la muerte natural o provocada del embrión o feto en cualquier fase de su desarrollo, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo hasta antes del nacimiento. Miremos las palabras, aborto es la muerte natural, natural. Y después, aborto procurado, artículo 134, así es como queda esta ley. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de 5 a 10 años. Pero en el concepto anterior vemos que aborto es la muerte natural. Entonces, habrá que analizar, habrá que hacer un análisis más grande. Pero esto, si lo leemos así, pareciera que está criminalizando incluso el aborto espontáneo. No sé si tú conoces a alguien que haya tenido un aborto espontáneo. ¿Qué ocurre, no? Cuando una mujer está embarazada y a veces pasa por alguna razón y no es que la mujer lo quiera, no es que haya existido algo o incluso a veces situaciones fortuitas como una caída, un golpe. O situaciones incluso internas que tienes, padecimientos que también pueden provocarlo, ¿no? Entonces vemos aquí también en el motivo de que se está pues criminalizando en este sentido a la mujer, se está nuevamente poniendo en exposición también la situación y aparte de ello en muchas ocasiones iba ligado, Andrés, que la mujer no es dueña de su cuerpo. Realmente. Y aquí lo voy ligando con otro tema. ¿Cómo pasa de que cuando tú quieres operarte para no tener hijos, te tiene que autorizar tu esposo? Te tiene que autorizar una pareja porque de lo contrario no lo puedes hacer. Y entonces te preguntas, ¿realmente ni siquiera es dueña de su cuerpo una mujer? Vemos aquí entonces las desigualdades y como siempre el hombre pues va teniendo poder sobre una mujer. Y mira, imagínate, y esta iniciativa de ley que acaban de aprobar, la 5272, prohíbe la educación integral en sexualidad en las escuelas y en los colegios privados, no solo en las escuelas, en los colegios privados, y es algo que tú decías. Claro. ¿Cómo queremos evitar entonces que los embarazos a temprana edad, embarazadas, esos embarazos en niñas y adolescentes, que acá lo hemos analizado y se ha visto, y es algo muy grave que ocurre? Y es una contradicción porque al final, si tú vieras que en Guatemala no se dan los casos de embarazos en niñas y en adolescentes, muchas veces producto de violaciones, pues bueno, dices, vamos a tomar este tema, pero en Guatemala de verdad las estadísticas son alarmantes de cuántas niñas están teniendo niños y muchos de estos casos es que son niños que son engañados, que son utilizados hasta que cometen pues los fines sexuales bajo esa inocencia que ellos tienen y de verdad, cómo marcan la vida de una niña.
Esto es grave también y vemos que hoy hay una legislación también que no es del todo responsable. No, y es muy importante hacer énfasis en eso, en esos mitos que existen sobre la educación integral en sexualidad, que no es poner a los niños a ver pornografía, por ejemplo, no es absolutamente nada de eso, pero también es importante perfilar algunos datos para que podamos entonces realmente analizar a profundidad la situación de la mujer en Guatemala, porque recordemos entonces que este 8 de marzo se está conmemorando no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, el Día de la Mujer, una fecha que debe ser recordatorio sobre lo que falta para alcanzar esa igualdad de la que hablábamos. En Guatemala, estadísticamente, hay más mujeres que hombres, pero aún así persiste la igualdad y la falta de equidad hacia la mujer. Si bien es cierto, han existido algunos avances en la lucha por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, recordemos la legislación que sanciona la violencia en contra de la mujer, la nueva figura del femicidio, que es algo muy importante y que se ha impulsado en los últimos años, pero no podemos negar que aún falta mucho. Y con estas legislaciones que se siguen impulsando, no estamos tampoco haciendo nada para avanzar realmente los derechos de las mujeres. Y mira, Andrés, evaluamos dos tipos de mujeres, la mujer del área rural y la mujer del área urbana, porque no enfrentan, si bien tienen similitudes, en el área rural tienen más complicaciones todavía, porque aquí es donde vemos más el tema de que no todas tienen el derecho de ir a estudiar, de profesionalizarse, de ser independientes económicamente. De verdad, ahí se da muchísimo más el machismo. En el área urbana también se da, se han tenido avances para ir entonces avanzando, pero sin duda alguna también la mujer del área rural se le debe mucho más en cuanto a la aplicación de sus derechos fundamentales, y esto es complicado. Y cómo entonces los casos de violencia en contra de la mujer, lo apuntabas también, que se han disparado. De hecho, en la pandemia fue grave la situación porque el confinamiento que se tuvo provocó que más mujeres sufrieran de esta situación. ¿Cuántas mujeres han perdido la vida también producto entonces de esa violencia que es desmedida y que al final entonces sus convivientes incluso fueron los que les quitaron la vida? ¿Y cuántos casos todavía están esperando justicia? Realmente, cuando vemos este panorama, es triste, la verdad, la situación de muchas mujeres, Andrés. Y es muy importante lo que tú mencionas sobre la independencia económica, esa diferencia que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales, es algo que hay que tomar en cuenta porque hay que hablar la realidad de lo que se vive en Guatemala. Ese machismo hace que en muchas familias exista, por parte de los hombres, primero una gran dependencia del alcoholismo, y eso a la vez una violencia doméstica muy fuerte y que en muchos casos se ha normalizado. Se ve como normal y se les dice a muchas mujeres que simplemente es parte de, tienen que aguantarse. O que le hiciste, como que si eso justifica. Exacto, y eso es algo muy común que pasa acá en Guatemala. Y eso también podría ser parte de que no hemos tenido un énfasis en la salud mental. Exacto. Y es por eso que se llegan a normalizar este tipo de cosas, sin contar, como lo hemos repetido varias veces, pero es que es muy importante, el machismo que se sigue viviendo, que sigue impulsado tanto por hombres como por mujeres, completamente de acuerdo. Pero vamos a ir marcando también, Andrés, porque hay mujeres que de verdad han hecho una lucha constante para poder romper círculos, para poder crear oportunidades, y también esas mujeres tenemos que destacar hoy. Así es importante resaltar a esas mujeres que han logrado tomar y crear sus propios espacios, incluso en lugares políticos. Es importante eso. Y también en lugares de toma de decisiones, aunque la situación sigue siendo difícil por la sociedad machista que existe en Guatemala. Esta situación complicada que también se ve reflejada, como lo comentábamos, en la relación de pareja. Muchos hombres que toman decisiones de forma unilateral y la mujer no tiene voz ni voto. Además, el acceso a las oportunidades para una mujer que de por sí es escaso, empeora cuando una mujer es madre. Y quisiera ahondar en este tema contigo, Sandy, porque muchas veces, incluso en algunos trabajos, desde un inicio hay un tope para las mujeres, no hay ingreso para las mujeres, por ese hecho de que cuando es madre, el empleador lo ve como un problema. Claro. Y muchas veces una mujer tiene que parar su carrera, tiene que parar sus estudios cuando existe un embarazo, ya sea deseado o no deseado, por lo mismo que a la mujer le toca la carga, por llamarlo de alguna manera, tanto del embarazo como después de la crianza en adelante. Exactamente, se tiene mayores responsabilidades incluso a nivel de hogar, Andrés, y este punto que tú mencionas
es importante destacarlo porque sí, se les cierran oportunidades a muchas mujeres por el hecho de estar embarazadas o de ya tener un hijo, porque se piensa, no, es que de plano va a querer estar solo con su hijo, entonces no va a tener tiempo para el trabajo. Cuando en realidad una mujer, dentro de sus características está la responsabilidad también. Y de verdad, quienes han trabajado con mujeres se han dado cuenta de ese compromiso, de esa responsabilidad que tienen y que saben separar una cosa con la otra, es decir, la familia del trabajo, y no es que descuidan el trabajo por estar con la familia, sino que saben combinar. Por eso se dice que también las mujeres pues somos multitarea, ¿no? Donde también... Yo te diría que incluso en muchos casos, perdón que te interrumpa, se ven forzadas a combinarlo, a tratarlo, a hacer multitareas. Claro. Porque es parte de ellas, es algo que no se le exige a uno de los hombres. Y porque eso toca para ganarse un espacio. Claro. Entonces, de esta manera es que se logra encajonar a una mujer. Ya para ir finalizando con este tema, se da otra situación, como las mujeres son utilizadas incluso para el delito, Andrés. Por ejemplo, temas de extorsiones, como pues son amenazadas o son utilizadas incluso por sus propios convivientes para que puedan integrarse a estas estructuras. Y muchas mujeres incluso ni siquiera lo saben, y de esta forma también ellas son afectadas. Van a parar entonces a la cárcel, enfrentan un proceso por una situación que a veces ni conocían y que a veces ni querían, pero las obligan también a este punto. Hasta ahí también está siendo afectada la mujer. Así que lo vemos en muchas partes, como entonces la situación de la mujer se ve afectada en muchas aristas, en muchos factores de esta sociedad. Y también es importante hacer énfasis, hablábamos sobre esta iniciativa de ley aprobada hace unos minutos, la 5272. Esta iniciativa de ley, bueno, la ley ya aprobada habla sobre el aborto terapéutico y lo permite. Sí, lo permite, pero tiene que tener la anuencia de por lo menos 2 médicos ginecobstetras. Ahora, tal vez acá en el área urbana es un poco más fácil para una mujer encontrar la anuencia, la aprobación de 2 médicos obstetras, pero imagínate en el área rural. Más difícil. Es algo difícil, ¿no? Cuando hay que recordar que el aborto terapéutico es cuando la vida de la mujer está en peligro. Así que es importante entonces ver y estar informados sobre lo que está pasando en estos momentos con esta iniciativa de ley, la ley ya aprobada 5272, que como hemos visto, además de criminalizar a las personas de la diversidad en este tema específico, que son las mujeres, también existe una criminalización. Y si sigue así la situación, realmente no podemos avanzar. Vamos cerrando entonces este primer tema, vamos viendo